porque Dios nos ofrece agua de vida, pero necesita que reconozcamos aquello que nos podría impedir ser saciados con su salvación. Es el pecado. Dios nos salva, pero no para que sigamos aferrados al pecado. Dios nos salva del pecado. Y por lo tanto, cuando uno recibe a Cristo, cuando recibe el agua viva, es capacitado para mirar al pecado con desprecio, para no amar al pecado, para renunciar al pecado. Alabado sea el Señor. Estuvieron dispuestos a pasar por encima de los impedimentos carnales para recibir a ese judío que les ofrecía agua viva. Interesante que solo podían recibir esa agua viva de parte de un judío, de parte de uno que hacía parte del pueblo con el que siempre se habían estado peleando. Jesús los trató con el amor que el Padre Celestial siempre había querido que los judíos los trataran y como esperaba que ellos trataran a los judíos. En otras palabras, Jesús con su testimonio, con su trato para con ellos, les está diciendo, miren, así como yo los trato a ustedes y les entrego la luz, este fue el plan de Dios siempre para con ustedes, que los judíos los trataran como yo los estoy tratando, pero también Dios espera que ustedes traten a los judíos como yo los estoy tratando a ustedes. Jesús siempre es la perfecta revelación de la voluntad de Dios. Entonces, si Él llena nuestro corazón, no habrá espacio para teorías humanas, no habrá espacio para rencores, para resentimientos, no habrá espacio para rivalidad. Querremos exaltarlo a Él, pero nunca a nosotros mismos. Y diremos como los samaritanos, ahora que hemos oído su palabra, ya no creemos por lo que otros nos han dicho. Ahora creemos porque hemos oído su voz, su verdad, y estamos seguros que Él es el Salvador del mundo. Gracia y paz, queridísima familia del canal Testificando de mi Fe. Qué alegría saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. La lección de esta semana está profunda, está deliciosa, muy sustanciosa. Quiero comenzar este mensaje orando y luego diciendo una palabra acerca del versículo de memoria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu inmenso amor, por el poder de tu palabra, por el poder de tu justicia. Gracias porque este planeta Tierra está siendo lleno con el conocimiento verdadero de tu nombre, de tu carácter. Bendícenos, oh Dios, al comenzar esta reflexión. Permítenos ser humildes para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros y guíanos de tu mano por el camino eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Juan 4:42 nos dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este pasaje es demasiado profundo e impactante. Lo primero que quiero resaltar es la importancia de escuchar la voz de Dios. Cuando la mujer samaritana dedicó tiempo para hablar con la palabra viviente del Señor, que es Cristo, su vida fue transformada. Recibió el agua viva que desciende de lo alto, cuya fuente es el corazón del Padre Celestial. Y esa agua viva transformó su modo de ser, transformó su vida, transformó su modo de ver al mundo y la llevó a dejar su cántaro para correr a dar testimonio del Cristo. Ella fue, y lo que ella dijo fue tan impactante para el pueblo de Sicar que la gran mayoría de personas hicieron caso y se fueron a escuchar
al Cristo. Y lo tremendo es que cuando escucharon la palabra viviente, dijeron: lo que tú nos dijiste, le dijeron a la samaritana, lo que nos dijiste tú fue impactante y por eso vinimos a escuchar a Dios o a Cristo o al Salvador del mundo. Pero ahora no creemos por lo que tú nos dijiste. Ahora creemos porque con nuestros propios oídos hemos escuchado la palabra poderosa de Dios y hemos llegado a la conclusión de que Él es el Salvador del mundo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros nos exponemos a las palabras del mundo? El mundo nos lleva a pensar como la carne piensa, a desear lo que la carne desea. Escuchar la palabra del otro maestro, del falso maestro, de ese maestro que confundió a Adán y a Eva, nos lleva a estar confundidos y nos lleva lejos del Señor. Pone una barrera que no nos permite disfrutar de la salvación de Cristo. Pero cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Dios viviente, cuando nos alimentamos de esa palabra poderosa, cuando la leemos con humildad, cuando recibimos el mensaje que Dios nos manda a través de Cristo y que está consignado en la Biblia, algo pasa en nuestro interior. Como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es que es la Escritura la que crea en nosotros un nuevo corazón, la que pone en nosotros el fundamento, esa agua viva, poderosa, que salta para vida eterna, ese nuevo nacimiento, ese Espíritu Santo que nos llena para poder vivir en Cristo, pensar en Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo y actuar como Cristo. Eso es lo que está pasando en el texto clave de esta semana. Ellos se expusieron a la palabra de verdad y esa palabra de verdad cambió sus corazones, cambió sus prioridades y les permitió reconocer la revelación genuina que venía del cielo. Cristo es el Salvador del mundo. Así como cuando en la creación Dios dijo, sea la luz, y por la palabra la luz existió, la luz fue. Y el salmista dice que Dios mandó y existió. Así nosotros también, cuando nos exponemos a la palabra del Dios vivo, cuando la escuchamos, cuando escuchamos su voz, algo sucede en nuestro interior. Hay luz, se hace la luz, porque la palabra de Dios trae luz y saca la oscuridad. Se va la oscuridad y llega la luz de Dios. Por eso, mi hermano, por eso, mi hermana, no escatimemos tiempo para leer la palabra, para pensar en la palabra, para alimentarnos de la palabra. A mí me gusta mucho escribir textos bíblicos poderosos en tarjetitas y cuando salgo las meto en mi bolsillo y cuando tengo que hacer una fila las repaso. De esa manera la palabra se interioriza en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la compartimos con alguna persona que nos encontremos en el camino, porque de lo que hay en el corazón, de eso es lo que habla nuestra boca. Muy bien, ahora entremos a el análisis de algunos puntos importantes de la lección de esta semana. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así lo dice crudamente el Evangelio de Juan. Siempre que hay una ruptura, ambas partes tienen razones para justificarse. Pero si las dos partes por un momento dejan de pensar que el otro es el malo y que necesitan llevar a Dios las heridas, entonces habrá reconciliación. Si las dos partes insisten en afirmar que los malos son los otros, se ahondará la división y las heridas. Así el mal se hará más fuerte. Así es como el mal se hace más fuerte en esta tierra. Hablemos del contexto. ¿Por qué estaban enemistados? ¿Por qué no se trataban entre sí los judíos y los samaritanos? Bueno, la versión que los judíos entregaban era que los samaritanos eran una mezcla abominable entre israelitas y paganos, que habían distorsionado la enseñanza verdadera.
mezclando la verdad con la mentira, y que además siempre habían luchado contra los judíos, uniéndose con los enemigos de Israel para impedir la reconstrucción del templo. Por su parte, los samaritanos entregaban otra versión que también los justificaba a ellos en su trato contra los judíos. Decían que los judíos siempre habían despreciado a los samaritanos, que se creían superiores y exclusivos, que los consideraban una casta inferior. No podían olvidar que Juan Hircano, un líder judío, había destruido su templo de Gerizim. Decían que ellos tenían más autoridad para adorar en aquel monte de Samaria que los judíos para adorar en Jerusalén. Era una cuestión tanto social como religiosa. Los dos bandos se sentían mejores comparándose con el otro. Las dos partes tenían razones para seguir alimentando el odio, pero ¿de qué servía seguir en este círculo de rencor? ¿Qué cosas buenas les traía? El odio que se tenían era más grande que la devoción que profesaban tener por Dios, y esto no dejaba de tener sus consecuencias en su vida espiritual y física. Por este rencor y por este resentimiento, los ángeles malos tenían más fuerza sobre ellos que la bendición de Dios. Abrazar una raíz de amargura es abrir la puerta para que las maldiciones entren. Puede que Dios tenga muchas bendiciones para nosotros, pero si abrazamos el resentimiento, la amargura y la falta de perdón, serán las maldiciones las que llenen nuestro corazón, nuestra familia y nuestro país o nuestro entorno. Ahora, mis hermanos, Satanás es un hábil estratega. Si él sabe que tenernos amarrados con rencores y resentimiento produce fruto para el reino de la oscuridad, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Va a intentar mantenernos peleando el hermano con el hermano, el padre con el hijo, la madre con la hija, o la nuera con la suegra, o el yerno con el suegro. Él quiere gestar peleas entre nosotros, rencores, resentimientos. Susurra a nuestros oídos: nadie te quiere, los demás te desprecian, no eres importante. Y con esas palabras, semillas de maledicencia, semillas de inseguridad, semillas de baja autoestima, nos lleva a ser personas prevenidas y dispuestas a defender nuestros derechos, a exigir que se nos aprecie, a exigir que se nos respete, y terminamos jugando al juego del diablo. Terminamos entrampados y enredados, haciendo la obra no de Dios, sino la obra de las tinieblas. Y eso estaba pasando entre judíos y samaritanos. Las maldiciones se estaban multiplicando porque ellos no daban entrada al perdón, a la reconciliación, porque no querían abrir la puerta al amor, no querían recibir a Cristo, y al rechazar a Cristo quedaban presos, esclavos y encadenados por sus rencores, por sus resentimientos. Esto es delicado. Necesitamos pedirle al Señor que despierte nuestro corazón y nuestra conciencia para que, si tenemos alguna raíz de amargura, por pequeña que sea, el Espíritu Santo la desarraigue para siempre de nuestro corazón y podamos vivir en el perdón, en la reconciliación y en el amor que Cristo nos da cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor al escuchar su voz y su palabra. Cada vez que un judío veía a un samaritano, lo odiaba, lo maltrataba con sus palabras y actitudes. Lo mismo pasaba cada vez que un samaritano veía a un judío. La brecha se hacía cada vez más grande con el pasar del tiempo, y los resentimientos se convertían en rencores y actos cada vez más oscuros. Oh, mi hermano y mi hermana, no podemos permitir que nuestro corazón se llene de amargura. No podemos permitir el resentimiento y el rencor. Esto hay que llevarlo a Cristo todos los días y rendir delante de Él nuestras heridas para que sean sanadas y nuestras relaciones sean mediadas
por su gracia. Les comparto una preciosa cita del espíritu de profecía. Dice: cuidad el talento del habla, porque es un gran poder para el bien, tanto como para el mal. No podéis ser demasiado cuidadosos con lo que decís, porque las palabras que emitís muestran qué poder está controlando el corazón. Si es Cristo quien domina allí, vuestras palabras revelarán la belleza, la pureza y la fragancia de un carácter modelado y formado por su voluntad. Pero si estáis bajo la dirección del enemigo de todo lo bueno, vuestras palabras se harán eco de sus sentimientos. Únicamente por medio de Cristo podemos obtener la victoria sobre el deseo de pronunciar palabras apresuradas y malevolentes. Cuando rehusamos mediante su fuerza poner en práctica las insinuaciones de Satanás, la planta del rencor se marchita en el corazón y muere. El Espíritu Santo puede convertir la lengua en un perfume vivificador. En los lugares celestiales, 16 de junio. Noten que esta cita, alguien podría pensar que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando esta semana en la lección, pero tiene mucho que ver. De hecho, nos muestra que podemos ser testigos de Cristo como lo fueron los samaritanos, o que podemos ser testigos de la oscuridad cuando abrazamos el rencor, cuando no cuidamos nuestro corazón y por ende tampoco nuestras palabras. Dice allí que el Espíritu Santo puede hacer de nuestra lengua una bendición. Cuando el Espíritu Santo establece en nuestro corazón como fundamento la palabra de Dios, somos testigos que predican a otros del amor, la reconciliación, el perdón, pero sobre todo del poderoso evangelio. Sin embargo, cuando estamos despojados del Espíritu Santo, cuando abrazamos el rencor, cuando nos gozamos en maltratar a otros con nuestras palabras, estamos siendo testigos de la oscuridad. Estamos dando testimonio del amo de la oscuridad. Y dice allí el texto que expresamos los sentimientos de Satanás. Esto es terrible y no podemos pensar que es algo que no tiene importancia. Es algo muy importante. ¿Qué somos? Personas que expresan la palabra de Dios, que llevan por doquier reconciliación, amor, perdón, gracia, sanidad, consuelo, esperanza, o somos personas que llevan por donde quiera que van los sentimientos del diablo. Cada vez que uno se expresa mal contra otro semejante, contra otro ser humano, está expresando los sentimientos del diablo. Que Dios nos guarde de expresar el testimonio del oscuro y nos permita expresar siempre la gracia de Cristo, el evangelio de Cristo, ser testigos de la verdad. Esto es hermoso. Jesús era judío, pero de ninguna manera se identificó con los judíos en esa tradición de rencor. No permitió que la tradición de rencor, de resentimiento y de pleito que tenían los judíos contra los samaritanos le dijeran cómo debía tratar con los samaritanos. No, el Señor Jesucristo trató a los samaritanos como un hijo del Padre Celestial lo haría. Y Él, que es el Hijo de Dios, nos mostró cómo Dios trata incluso con las personas que lo desprecian. No dejemos, hermanos y hermanas, que el mundo nos diga cómo debemos tratar a nuestro prójimo que se ha equivocado contra nosotros. Jesús nos muestra cómo debemos tratarlos. Ah, que tu papá está enojado con tal familia. Ese es tu papá. Pero tú no dejas que tu tradición familiar sea más grande que el mensaje de Cristo en tu vida. Ah, mi esposa está enojada con otra persona. Tú no eres tu esposa. Debes mediar en esa situación y llevar reconciliación y no ahondar en el problema. No somos llamados a apoyar los pleitos.
No somos llamados a maltratar a los que nos maltratan. Somos llamados a vencer al mal con el bien. Así lo hizo el Señor Jesucristo. El amor siempre es más grande que los rencores. Repito esa frase. El amor siempre es más grande que los rencores. Pero si no se abraza el amor, el rencor puede destruir muchas vidas. Porque el que tiene rencor no solamente se toma su propio veneno, el rencor es un veneno que tú tomas esperando que se muera o que se afecte a la persona que te ha hecho daño, pero el que se afecta eres tú, o el que me afecto soy yo. Pero no solamente me afecto a mí, afecto a los que están a mi alrededor. Hay personas que son irritables en casa, impacientes en casa, porque pelearon en el trabajo o porque están en un pleito constante con otros, y también los hijos o la esposa o el esposo pagan los platos rotos. ¿Qué hay que hacer? Llevar todo pleito a los pies de Cristo, llevar todo resentimiento a los pies de Cristo, rendírselo al Señor, decirle: Padre, yo no soy capaz de olvidar esto, de perdonar aquello. A mí me duele todavía, pero sana mi corazón, sana mis heridas. No permitas que yo quiera vengarme. No permitas que yo quiera que a esa persona le pasen cosas malas. Es más, enséñame a orar pidiendo el bien para los que me han hecho el mal. El Señor Jesucristo abrazó el amor de su Padre por la humanidad y desde ese maravilloso poder rompió con la cadena de heridas y resentimientos que se había estado fortaleciendo por siglos de pleitos y de rivalidad. Cuando alguien conoce el amor de Dios por experiencia, no ve a su enemigo como un contrario a quien hay que destruir, sino como a una víctima a quien hay que alcanzar mediante el bien. No siempre los enemigos querrán ser alcanzados, pero nos toca a nosotros estar en paz con todos los hombres en la medida de nuestras posibilidades. Jesús hizo su parte. No todos estuvieron dispuestos a recibir la reconciliación que el Señor Jesucristo traía, pero puso un puente donde había un abismo insalvable. De parte de los hombres no se podía arreglar la situación, pero Cristo puso un puente y unió las dos partes para que el abismo no siguiera separando a dos pueblos hermanos. Hagamos nosotros lo mismo por la gracia de Cristo. Y esto que hizo el Señor Jesucristo fue lo que gestó la gran oportunidad para que los samaritanos se convirtieran de personas peleonas a personas testigos de Cristo. Pasaron de ser personas con rencor y resentimiento a personas llenas de amor, de humildad, de mansedumbre y de deseo de servir. Alabado sea el Señor. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. Hermanos y hermanas, hay una conexión o una relación entre saber quién es Dios y saber pedir lo que debemos pedir. Si no conocemos a Dios, no sabremos pedir lo que debemos pedir. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La mujer samaritana primero debía saber con quién hablaba, para que pudiera pedirle lo que él quería darle. Dios quiere darnos su agua viva, pero requiere que nosotros la necesitemos y la pidamos, porque si no sabemos lo que es el agua de vida, si no somos conscientes del gran valor que tiene ese ofrecimiento de Cristo para nosotros, viles pecadores, paupérrimos, necesitados de la gracia de Dios, no vamos a pedir el agua de vida porque no sabemos valorarla.
De allí que lo primero que necesitamos hacer es saber quién es Dios, conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, entendemos lo que está dispuesto a darnos. Siempre será de bendición lo que Él quiere darnos. Siempre lo que Él da es para que nosotros crezcamos a su imagen y semejanza. Cuando recibimos una revelación del carácter de Dios, cambia nuestro corazón y nuestros deseos. Cuando sabemos quién es Dios, aprendemos a pedir lo que Él quiere que pidamos. Hay dos formas de pedir: pedir bien y pedir mal. Pedir bien es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedir mal es pedir para satisfacer nuestros deseos carnales. Cuando no comprendemos quién es Dios, no tenemos idea de lo que nos puede dar y pedimos mal. Nuestras peticiones dependen de la forma como concebimos a Dios. Por ejemplo, si yo pido, Padre, dame poder, y detrás de esa oración, si no comprendemos quién es Dios, estará el deseo de tener poder, pero no para servir a los demás, sino para humillarlos y para presumir. Como no entendemos quién es Dios, pedimos cosas distorsionadas, tal como está también nuestro concepto de Dios. Pero si supiéramos quién es Dios, pediríamos lo más importante: Señor, dame un nuevo corazón que sepa amarte, que sepa despreciar el pecado, huir del pecado, que sepa perdonar a los que se equivocan, que sepa amar tu palabra y obedecerla. Nadie que no ore, dice la hermana de White, puede estar seguro un solo día o una sola hora. Deberíamos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que le pueden ser opuestas con éxito. Satanás es un experto citando las Escrituras, colocando su propia interpretación en los pasajes, por medio de lo cual espera causarnos una caída. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, nunca perdiendo de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos siempre en guardia contra los engaños de Satanás, deberíamos orar con fe diciendo: no nos metas en tentación. Matutina, Dios nos cuida, marzo 28. Este texto nos enseña a pedir lo que debemos pedir. Señor, quiero servirte. Las oraciones van a estar en orden con la voluntad de Dios, en concordancia con el deseo divino, cuando sepamos quién es el que nos dice: dame de beber, y qué es lo que Él nos ofrece. Justo allí entenderemos que lo principal no son las cosas terrenales, que son importantes, que tienen su importancia, pero lo más importante es lo espiritual, es el Señor, es la presencia de Dios en nuestro ser. Cuando anhelemos la presencia de Dios como anhelamos los deleites de este mundo, entonces se podrá decir de nosotros que hemos conocido a Dios, que sabemos quién es Dios. Y ya no anhelaremos los deleites, no estaremos pidiendo mal, ni estaremos haciendo planes para conseguir cosas que nos apartan del Señor, sino que nuestra prioridad será el Señor y su reino. Y entonces todo lo demás que necesitamos será añadido por su sabiduría y por su gracia. La mujer samaritana entendió quién era el Señor, y cuando entendió quién era fue cuando pudo pedir bien y cuando pudo anhelar el agua viva, no sin antes reconocer su pecado, porque Dios nos ofrece agua de vida, pero necesita que reconozcamos aquello que nos podría impedir ser saciados con su salvación. Es el pecado. Dios nos salva, pero no para que sigamos aferrados al pecado. Dios nos salva del pecado. Y por lo tanto, cuando uno recibe a Cristo, cuando recibe el agua viva, es capacitado para mirar al pecado
con desprecio, para no amar al pecado, para renunciar al pecado. Alabado sea el Señor. Otro punto, para poder dar testimonio de Jesús debemos renunciar al testimonio de nuestras tradiciones. Si los samaritanos de los que habla la lección de esta semana se hubieran quedado anclados en los relatos de odio y de resentimiento que tenían clavados en sus corazones debido a las humillaciones recibidas por los judíos, no hubieran podido abrir sus corazones para recibir el agua viva. Pero estuvieron dispuestos a pasar por encima de los impedimentos carnales para recibir a ese judío que les ofrecía agua viva. Interesante que solo podían recibir esa agua viva de parte de un judío, de parte de uno que hacía parte del pueblo con el que siempre se habían estado peleando. Jesús los trató con el amor que el Padre Celestial siempre había querido que los judíos los trataran y como esperaba que ellos trataran a los judíos. En otras palabras, Jesús con su testimonio, con su trato para con ellos, les está diciendo, miren, así como yo los trato a ustedes y les entrego la luz, este fue el plan de Dios siempre para con ustedes, que los judíos los trataran como yo los estoy tratando, pero también Dios espera que ustedes traten a los judíos como yo los estoy tratando a ustedes. Jesús siempre es la perfecta revelación de la voluntad de Dios. ¿Qué es aquello que te está impidiendo ser un testigo de Jesús? ¿Será un rencor, un antiguo enemigo o enemiga? ¿El dolor que te ha hecho sentir alguien que te ha despreciado y por años te ha hecho daño? Todo esto es duro de superar, pero no es imposible. Jesús quiere sanarte con su agua viva. Quiere darte el privilegio de vivir una nueva historia. La mujer samaritana ya no sería recordada como la mujer inmoral, sino como la primera a la que Dios usó para conquistar a los samaritanos y llevarles salvación. Vivió una nueva historia porque estuvo dispuesta a dejar su camino antiguo, sus antiguos prejuicios, sus antiguos rencores. Decidió no coleccionar más el recuerdo de las faltas ajenas. Decidió abrir su corazón para recibir el agua del cielo, el agua viva, para recibir a su Salvador. Dice un texto del Espíritu de Profecía: cuando fue puesto a prueba, Pedro pecó grandemente. Al negar al maestro que había amado y servido, se convirtió en un cobarde apóstata. Frases muy duras, pero son testimonio fiel. Sin embargo, su Señor no lo desdeñó, lo perdonó generosamente. Por lo tanto, recordando sus propias debilidades y fracasos, podía ser paciente con sus hermanos en sus faltas y errores, recordando el paciente amor de Cristo hacia él, que le proporcionó otra oportunidad de dar frutos de buenas obras. Podía ser más conciliador con los que erraban. El Señor requiere que tratemos a nuestro prójimo como Él nos trata. Hemos de ser pacientes, bondadosos, aun cuando no lleguen a lo que esperamos en todo. Es decir, si la gente no logra el nivel que uno espera que ellos alcancen, aún así debemos ser pacientes y bondadosos. Los últimos 6 mandamientos especifican los deberes del hombre hacia el hombre. Cristo no dijo, tolera a tu prójimo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos hacer que el amor de Jesús domine nuestra vida. Tendrá una influencia que suavice y subyugue nuestro corazón y carácter. Nos moverá a perdonar a nuestros hermanos aunque nos hayan injuriado. El amor divino debe fluir de nuestro corazón en amables palabras y bondadosas acciones para otros.
el fruto de esas buenas obras penderá como ricos racimos en la viña del carácter, regocijándonos en Cristo como nuestro Salvador compasivo y conmovidos por la convicción de nuestras propias debilidades, el amor y el gozo se revelarán en nuestra vida diaria. Matutina a fin de conocerle. 23 de junio, como somos perdonados. Hermanos, un buen testigo de Cristo sabe perdonar a los imperdonables, porque es consciente de los muchos pecados que Dios le ha perdonado a él. Y esto es lo que mueve o lo mueve a compartir el testimonio poderoso de la verdad de Cristo. Si tenemos un rencor que no hemos rendido a los pies de Cristo, nuestro testimonio será débil. Los judíos debían llevar la luz a Samaria, pero por sus rencores pasados no lo hacían. Se contentaban con practicar sus ceremoniales, pero se olvidaban de llevar esa luz más allá de sus fronteras. Jesús, al estar libre de prejuicios, rencores y animosidad, vivía para llevar luz en su pueblo y fuera de él. Esto es lo que hace el verdadero amor. Oh, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesucristo quiere que seamos sus testigos. Para que seamos sus testigos, nuestro corazón debe estar lleno del cielo, lleno con los principios de la ley de Dios, lleno con la presencia del Señor Jesucristo. Cuando tenemos al Señor Jesucristo, al Cristo de la Biblia, no al Cristo que yo me pueda inventar, sino al Cristo de la Biblia, Él viene a nosotros y trae toda su verdad con Él. Él no se separa de la verdad porque Él es la verdad. Entonces, si Él llena nuestro corazón, no habrá espacio para teorías humanas, no habrá espacio para rencores, para resentimientos, no habrá espacio para rivalidad. Querremos exaltarlo a Él, pero nunca a nosotros mismos. Y diremos como los samaritanos, ahora que hemos oído su palabra, ya no creemos por lo que otros nos han dicho. Ahora creemos porque hemos oído su voz, su verdad, y estamos seguros que Él es el Salvador del mundo. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y tu misericordia es eterna. Gracias porque a todos los que te reciben no los abandonas, no los dejas solos. Gracias porque a los que están dispuestos a recibir tu gran salvación, los salvarás, los fortalecerás y les permitirás vivir una vida de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Rogamos, oh Padre, por cada persona que habita este mundo, especialmente por nuestros amados, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, todas las personas que amamos, Señor, bendice a cada una de ellas. Bendice a las personas que están sufriendo porque están en medio de un conflicto armado. Guarda, Padre, a los hijos tuyos que sufren porque alguien que tiene poder los está humillando. Protégelos, respáldalos, fortalécelos. Bendice a los que están pasando por dificultades económicas, suple para cada una de sus necesidades. Y a los que están enfermos, Padre, pon tu mano sobre ellos. Tú eres el sanador. Sánalos si es tu perfecta voluntad. Pero sobre todo, danos sanidad espiritual a todos. Quita nuestras enfermedades pecaminosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos. Si este mensaje ha sido de bendición para sus vidas, compártanlo con otras personas. Les invito a darle me gusta a este video y a dejarnos sus amables comentarios. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.